Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doctor Londoño, qué alegría escucharlo de nuevo en su programa. Como siempre, un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, con todo el equipo de La Hora de la Verdad y, por supuesto, con todos sus oyentes. Muy feliz de verlo repuesto y en el combate de nuestro mariscal de todas las luchas. Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, ¿qué pasa en la frontera de Colombia con Venezuela? La situación de seguridad en ese lugar de la República. Pues, doctor Londoño, la situación de seguridad de la frontera es francamente preocupante. Hemos visto que lo que está pasando en el régimen de Venezuela, yo creo que hay que describirlo más bien como una serie de feudos entregados a grupos ilegales y delincuenciales. Maduro lo que está administrando es una organización que va entregando dominio territorial a determinadas estructuras criminales. Y uno lo ve claramente, por ejemplo, haciendo el análisis del cierre de la frontera con Cúcuta. No porque la frontera estuviera cerrada, doctor Londoño, porque tanto la gente como las mercancías circulan, sino porque estaba entregada, digamos, al usufructo del ELN. Entonces usted lo que encuentra en Cúcuta es más de 200 trochas, todas abiertas, pasando de un lado para el otro, pero todo el mundo teniendo que tributar no solamente a la Guardia venezolana, sino y especialmente al ELN, que tiene un negocio ahí montado, de manera que ahí lo que uno está viendo de manera muy clara es una concesión. Luego usted va a Arauca y por supuesto lo que estamos encontrando es exactamente lo mismo. Los esfuerzos de la fuerza pública colombiana pues son unos esfuerzos absolutamente limitados porque cada vez que hay presión sobre los grupos delincuenciales cruzan la frontera porque tienen adjudicada esa frontera en Venezuela. Hoy salió una noticia, pues que ya la conocíamos, pero digamos que ya sale a la luz pública y es la guerra en la que está el ELN con las FARC, precisamente por dominar esas áreas, especialmente en Arauca y en varios sitios. En el Cauca desde hace tiempo veía uno las disidencias de las FARC o las FARC atacando lo que tenía ya el ELN por las rutas del narcotráfico. Y evidentemente aquí lo que estamos viendo es que todas estas organizaciones criminales tienen en Maduro y en el régimen venezolano pues unas estructuras que los protegen, una manera de actuar que los defiende y digamos un territorio donde están libres del alcance de cualquier fuerza armada y la integración evidente de ese negocio con el régimen chavista, donde el negocio del narcotráfico pues se distribuye a través del cartel de los soles que se encarga de mover y de sacar todo la cocaína de nuestro país, la coca de nuestro país, y esto, doctor Londoño, hay que decirlo, pues casi que con la bendición de la Corte Constitucional, que nos elimina una de las herramientas más importantes que ha tenido Colombia para bajar los cultivos ilícitos de manera rápida y digamos casi que instantánea, que es la fumigación. La fumigación no es el único mecanismo, pero sí es uno de los más importantes, porque recordemos que esta es una guerra que es imposible de ganar, pero que uno sí puede meter en cintura para que los recursos que está produciendo las estructuras de los cultivos ilícitos disminuyan y por lo tanto su actuar violento disminuya. Cuando nos dejan sin posibilidades de fumigar, pues lo que están diciendo es que aquí básicamente nos queda simplemente la interceptación aérea, marítima, la destrucción de laboratorios y cosas, doctor Londoño, que hay que mejorar, como la extinción de dominio, que cuando usted fue ministro del Interior logramos hacerla de manera tan rápida que realmente era efectiva para golpear los recursos y los ingresos de esos grupos ilegales. Pero hoy lo que estamos viendo es que esa figura, después del gobierno del presidente Santos, se volvió sumamente lenta, sumamente demorada, y pues los golpes que son necesarios para destruir el capital de esos grupos pues disminuyen. Yo creo que lo que estamos viendo definitivamente, doctor Londoño, es que Venezuela ha pasado de ser un régimen político de socialismo del siglo XXI a ser un concesionario hacia grupos delincuenciales que van asignando a esos grupos narcotraficantes
pedazos de su territorio para que delincan con total impunidad desde ahí. Senadora, en 48 horas en la frontera de Colombia con Venezuela se ha registrado el asesinato de 5 personas, 3 el día sábado, 2 el día domingo, y si hacemos la cuenta de cuántos van de estos 24 días del mes de enero, se habla de 40 personas asesinadas en zona de frontera. El otro día escuchábamos hace ya un par de semanas, doctor Fernando, en entrevista aquí en La Hora de la Verdad, a Salud Hernández, comentando un reportaje que le hizo a un terrorista de las FARC, alias Ernesto, que le decía que lo que estaba ocurriendo entre las FARC y el ELN no era otra cosa que un asunto de presión para poder buscar que llegara un gobierno progresista que quisiera negociar la paz con el ELN. Esto esto se ve tan cierto, tan cerca de hablar de negociaciones con el ELN cuando están haciendo lo que están haciendo, aunque ya tenemos una noticia, y es que el gobierno decidió no avanzar en la exploración de esos diálogos. Pero ¿acaso con diálogos pueden arreglarse los problemas de violencia que tiene hoy la frontera con Venezuela? Pues querido Amar, yo creo que está tocando un punto central, y es que el país no puede seguir embelesado con la idea de que uno coge los grupos ilegales y negocia con ellos y consigue la paz. Porque si eso era así, pues no tendríamos las FARC, que hoy tienen un número superior a los 4.000 hombres en armas, y acabamos de firmar ese acuerdo, y no cumplieron desde el gobierno Santos, porque es que ahora dicen, no, es que el gobierno Duque no les cumplió. Eso no es cierto. Santrich y el jefe negociador Cano se fue, que se fueron desde el principio, porque no les pareció, porque el negocio del narcotráfico les fascina y porque a pesar de haber firmado seguían traficando. Eso fue lo que se descubrió con Santrich, eso fue lo que se descubrió con Márquez. Entonces, yo creo que el país tiene que darse cuenta que no porque uno salga a negociar, pues firmar en un papel significa la paz. Aquí los temas son estructurales y el tema estructural es el narcotráfico. Mientras exista narcotráfico, esos cultivos pues se le venden a uno o a otro o al de más allá, y son esos cultivos los que generan los recursos para poder pagar esos ejércitos ilegales que asesinan a los colombianos, que reclutan nuestros niños, que destruyen la seguridad de los colombianos. Entonces, esto no es de diálogos, esto es de entender que aquí hay una sola lucha en la que tiene que estar comprometido el país entero, que es el narcotráfico. Y si seguimos con estas digamos, banalidades de andar pensando en la legalización, y no porque es que la legalización sea buena o mala, es porque no es posible, querido de Mario Oyentes, no es posible, porque si nosotros legalizáramos mañana la cocaína, pues simplemente nos cierran los mercados de los Estados Unidos, los mercados europeos, y no tendríamos a quién venderle ningún producto. Es más, tampoco tendríamos a quién venderle la cocaína, porque seguiría siendo ilegal en esos países. Entonces, aquí lo que tenemos que entender los colombianos, y en lo que debiéramos estar unidos todos los colombianos, es en la lucha contra el narcotráfico, porque cuando nosotros hablamos de la inseguridad en la frontera, del reclutamiento de los niños, del asesinato de los líderes sociales, del poleteo, de la extorsión, siempre detrás está el narcotráfico. Entonces, digamos que el enemigo más grande que tiene Colombia es el narcotráfico, que no se soluciona con diálogos, que no se soluciona con paños de agua tibia, se soluciona con una política estructural, que el Estado completo, incluyendo las Cortes, entienda que el enemigo más grande que tiene este país es el flagelo del narcotráfico. Incluyendo las Cortes, dice usted con muy buen tino. Y resulta que las Cortes son las primeras amigas del narcotráfico. Acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido, prohibiendo la fumigación con glifosato otra vez y sometiéndola a una consulta, la consulta con los narcotraficantes. Yo le pregunto a los narcotraficantes si quieren que les quite el negocio, y eso es lo que exige la Corte Constitucional. ¿Quién entiende, senadora? Pero no, y usted tiene todas las razones, que nadie puede entender una consulta de una sola cocalera, con los fusiles apuntándole a los ciudadanos, porque yo le garantizo que muchos de esos ciudadanos que llegan a meterse en los cultivos ilícitos, esos campesinos, por pura pobreza, se quieren salir, pero no se pueden salir porque tienen los fusiles de los grupos ilegales apuntándoles. Mira lo que ha pasado con el PEN, doctor Londoño.
que fue esa receta tan absurda que diseñaron en el Acuerdo de La Habana, que nos dijeron, no, es que esto es facilísimo, uno hace un acuerdo para que los campesinos que se quieran salir de los cultivos ilícitos, pues se salgan y el gobierno les ayude económicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Además de que ha sido totalmente ineficiente, ha costado un montón de plata, los cultivos no han disminuido, lo que sí es evidente y lo que sí ha aumentado es el asesinato de líderes sociales. Y eso se explica muy claramente, doctor Londoño. Si usted está en un territorio donde están los grupos ilegales y dice que se va a salir de los cultivos ilícitos, pues inmediatamente lo matan, para que todos los demás entiendan que no se pueden salir y que allí están y que van a tener que estar por sécula seculorum. Entonces aquí lo que el gobierno, digamos, del presidente Santos firmó, que era ese famoso PENIS, aumenta significativamente el asesinato de líderes sociales. Y no lo digo yo, lo dice una investigación que hizo un economista del CEDE, de la Universidad de los Andes, donde muestra cómo el PENIS lo que ha significado es el aumento del asesinato de líderes sociales. En los municipios donde se ponen esos incentivos, pues usted termina teniendo a los líderes sociales asesinados. Entonces imagínense una consulta con los fusiles de los grupos ilegales que manejan el negocio del narcotráfico, apuntándole a los ciudadanos a ver si van a decir que sí quieren que saquen el narcotráfico de su territorio. Hombre, es que el deber de la seguridad es del Estado. Eso no se puede preguntarle al ciudadano si quiere vivir en el caos o quiere vivir secuestrado por los grupos ilegales. Es el deber del Estado devolverle a esos colombianos la seguridad, porque detrás de la seguridad viene la libertad, detrás de la seguridad viene la democracia, detrás de la seguridad viene la inversión, viene el empleo, viene la superación de la pobreza. El Estado no puede ponerse a preguntarle a los ciudadanos secuestrados por el narcotráfico si ellos quieren seguridad. Enseñamos a nuestros alumnos en la universidad que la seguridad es un valor jurídico fundante porque, como usted lo dice muy bien, detrás vienen todos los demás valores, pero el primero es la seguridad que no existe mientras exista narcotráfico, y existirá narcotráfico mientras la Corte Constitucional se empeñe en favorecerlo, como lo acaba de favorecer con una sentencia absurda que exige no sé cuáles requisitos para que sea posible una consulta a los que están siendo víctimas de los grupos alzados en armas, que todo lo que persiguen es mejorar su negocio del narcotráfico. Senadora Paloma Valencia, cuánto agradecemos su disposición y su voluntad de hablar con nosotros y de darnos estas explicaciones contundentes sobre cómo el narcotráfico sigue siendo el motor, la vida, la dinámica de toda esta tragedia humanitaria que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana. Senadora, muchísimas gracias. Doctor Londoño, por este espacio que usted sabe que valoro y aprecio mucho, porque sus oyentes y usted han sido una de las fortalezas más grandes de este partido en todas las luchas. La ilustración permanente que usted hace de los problemas colombianos, de la vaguedad de ciertas políticas públicas y de la necesidad de contundencia, en algunas otras han servido para que este partido y sobre todo nuestros militantes, sus seguidores, nos hayamos aprendido muchas cosas y hayamos ido afinando el discurso y teniendo soluciones que son reales para los colombianos. Doctor Londoño, feliz de escucharlo al aire, feliz de saber que sigue de mariscal de todas las luchas y por supuesto un abrazo muy cariñoso al equipo de La Hora de la Verdad y a todos sus oyentes. Muchísimas gracias. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Y ahora tenemos un invitado muy especial también, el doctor José Miguel Santamaría, cabeza del Senado por Salvación Nacional.